Es El Late Show con José Cinema. Bienvenidos al Late Show con José Cinema. Hoy, como siempre, tenemos una entrevista muy interesante. Y como es de costumbre, empiezo de la siguiente manera. Hay historias que no comienzan en un escenario, comienzan en la necesidad, en la lucha diaria, en esos momentos donde la vida no te pregunta qué sueñas, sino cómo vas a sobrevivir. Y en medio de esa realidad hay personas que no se conforman con repetir lo que ya existe. Personas que aún sin tener garantías deciden creer en una voz que todavía nadie ha escuchado. Porque crear no es lo más fácil. Crear implica enfrentarte a la duda, al rechazo, al miedo y aún así elegir construir algo propio. Hoy conocemos una mujer que transformó su historia, que pasó de un emprendimiento a escribir letras que hoy comienzan a marcar una dirección dentro de la música dominicana. Una mujer que no vino a encajar, vino a proponer, que no vino a copiar, vino a crear. Y ella es Laury Mesa. Laury, bienvenido. Gracias. Excelente. ¿Cómo estás, Laury? Todo bien. Qué bueno. Laury, vamos a empezar con tu historia. Tú eres compositora. Y no me veas dudando, lo que pasa es que estoy tratando de absorber y maquinar todo lo que quiero decir. Cuéntanos un poquito de tu historia antes de entrar a la música, para que podamos tener un contexto para lo que viene. Okay. ¿Quién es Laury Mesa? Laury Mesa, anteriormente Laury Herrera, porque tuvo un cambio de apellido, pero voy a hablar desde Laury Herrera, que fue la niña que creció allá en Mao, siempre muy extrovertida. Como dice, la primera del salón, siempre me gustaba mucho estudiar y explorar, siempre aprender. Y Laury Herrera fue una niña que creció como con ese deseo de aprender y sabía que tenía un potencial, pero todavía no sabía en qué. Y siempre ahí desde pequeña, como explorando que la música, que los gustos. Y de ahí empezó Laury Herrera, una niña que le gustaba expresarse y crear. Excelente. ¿Y en tu familia tienes hay algún artista en tu familia, algún músico? Bueno, en mi familia paterna o materna no, pero tenía una abuela que se llamaba Melania, que era muy aficionada a la música. Ella interpretaba mucho a Fefita y sí, de verdad ella se lo vivía y me gustaba mucho. Mira qué bien. Laury Herrera pasa a ser Laury Mesa. ¿Qué te motivó? Y quiero adentrarme de una vez a lo que vamos. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llamó la atención de la música? Bueno, a veces, como decías en la introducción, muchas veces las adversidades hacen que tú quieras explorar un mundo en el que no es el mundo donde tú estás viviendo en la actualidad. Y en verdad quizás yo digo que en ese momento yo quería explorar otro mundo muy distinto a lo que estaba viviendo. Y ahí me apoyé en la música. Yo vi en la música otro universo, vi otras sensaciones, otras oportunidades. Y como la música es el lenguaje universal, yo comencé a tener la necesidad de vivir ese mundo y de estar en ese mundo. Mira, qué interesante. ¿Cómo se explora un área o, como tú lo dices, un mundo que tú no conoces a plenitud? Por ejemplo, ¿empezaste en la música como músico o componiendo? No, yo empecé en la música como músico y exploré muchísimo en ese mundo porque era algo que me apasionaba. Y como te decía, el deseo de aprender
hizo como que quisiera explorar más de la cuenta y por eso, por ejemplo, siempre estaba explorando instrumentos diferentes, sonidos diferentes. Y ahí fue que cuando yo, siempre los grandes músicos, la mayoría salen de la iglesia. En la iglesia comencé a tocar y por ahí entonces decidí hacerlo de una manera más profesional, estudiando música. Claro que sí. Y para que el público vaya sabiendo, ¿qué instrumento toca Laury Mesa? Bueno, yo te voy a hacer un orden cronológico. Yo empecé en la escuela tocando trompeta. Me gustaba mucho la trompeta. Luego pasé a una sinfónica que creamos allá en Mao, un proyecto muy bonito en ese tiempo, a tocar viola. De ahí me interesó el corno francés. Seguí explorando, tuve un tiempo que toqué saxofón, pero mi fuerte, donde yo encontré como lo que más me apasionaba es la percusión, o sea, el instrumento de ritmo, batería, tambora, güira, conga, todo eso que tenga que ver con ritmo. Mira que bien, quiero hacer un paréntesis en este momento, porque señores, yo creo que aquí se me está dando una señal a mí. Tengo amistades, personas que entrevisto de Mao. Entonces, yo creo que voy a tener que prestarle atención a eso. Mao es un punto clave que yo voy a tener que explorar en mi vida. Tienes que ir a Mao. Eso es algo que te falta por descubrir, Mao. Laury, ¿con cuáles de esos instrumentos que tú acabas de mencionar tú te sientes más cómodo o es el que más te sientes mejor tocando? Bueno, yo digo que con la güira. ¿Sí? Puede parecer un poquito contradictorio a lo que es la música ya en relación a la música de solfeo y esa cosa, pero al ser un instrumento dominicano, poco usual, con la güira y la batería, sí, son mis instrumentos como que yo más me apasiona. Sí. Ahora bien, ya como músico, ¿has tenido parte en alguna orquesta de República Dominicana, aparte de la Sinfónica en Mao? ¿Has tocado con alguna banda, alguna orquesta de merengue típico? Sí, claro que sí. Yo empecé en la banda municipal de Mao. Luego ahí fue que se hizo el proyecto de la Sinfónica y estuve en varios grupos. Por ejemplo, yo tocaba bohemio, un grupo que se llamaba Estela, éramos todas mujeres. Yo ahí tocaba la percusión y también luego pasamos a un proyecto independiente con un artista ya de Mao y también tocaba la batería, o sea que, y siempre me mantenía como en grupo de merengue, pero local, siempre era algo local. Y en la música típica, pero como más de hobby, siempre como más de hobby. Sí. Mira qué bien. Algunos sacrificios en ese andar como músico que tú has tenido que sobrepasar o que has pasado, algunos sacrificios que no puedas compartir. Bueno, el mundo de la música y más cuando uno está empezando y que no tiene como un referente, es sacrificio. Yo recuerdo que para yo estudiar música, yo salía de mi escuela, siempre salía de mi escuela y me iba, yo vivía un poquito retirado de la escuela y cuando yo llegaba, eso era como que cambiarme, bañarme ir a salir afuera a ver quién me llevaba para yo retornar a la academia, que a veces se hacía de noche, que lluvia, y un niño, es difícil porque quizás en ese momento tú no tienes la facilidad, pero en la música yo he tenido muchos sacrificios, en verdad, muchos sacrificios de no sé, en las mismas actividades, en el momento que como no lo tomaba muy en serio, y de verdad que yo valoro todos esos sacrificios hoy en día. Sí. Mira qué bien. ¿Cómo ha sido el apoyo de tus padres, de tu familia? Bueno, mis padres al principio, tú sabes, cuando tuve una niña, como que tú dices, pero mi mamá siempre me decía, pero ¿qué instrumento es ese? ¿Y qué es lo que tú me estás trayendo hoy? Y otra cosa, y siempre vivían como que, pero decídete. Pero al final ellos entendieron y la verdad es que me han apoyado muchísimo.
siempre están ahí para mí. Ellos no son músicos ni tienen noción de la música, pero ya ellos entendieron que tienen una hija que va a tener, un ejemplo, una habitación llena de instrumentos y que le va a hacer escándalo. Así es. Y ellos cuando te ven ahora, en lo que tú te has convertido, ¿qué te expresan? ¿Qué te dicen? Bueno, mi madre siempre me expresa lo orgullosa que ella está de mí. Mi padre también. Ellos siempre me ven como con ese, y siempre me recuerdan como, wow, mira, nosotros estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que tú has logrado, ¿sabes? Porque criarse en un hogar disfuncional, de que tú no tengas como que la presencia de tu madre y tu padre ahí, pero tú creyendo en principios y como que con ese amor, y ellos siempre me expresan, mis hermanos, mi familia, todo lo que están ahí desde un principio y saben mi proceso, siempre me dicen como, mira, nosotros estamos muy orgullosos de ti. Claro que sí. Y se te ha hecho difícil por ser mujer, y lo digo porque las actividades, especialmente en la música, bueno, tú estabas en la sinfónica y ya más jovencita en actividades, pero los padres siempre y los familiares tienen la preocupación de que una joven mujer entre músicos, en la noche, durante el día, lejos de la casa, tocando, ¿cómo tú has sobrepasado eso o cómo te ha tocado a ti en lo personal? Bueno, al principio quizá mi madre, ¿sabe? El instinto de madre no lo entendía, pero yo fui dándole a entender eso y bueno, imagínate cuando tú confías en tus hijos y tú sabes que tus hijos tienen una buena crianza, hay confianza y yo siempre he sido como que muy independiente en ese sentido y muy madura para la edad que tenía. Y quizá al principio era un poquito difícil, pero después ellos fueron entendiendo y sabiendo como que yo, donde quiera que yo iba a estar protegida, ¿sabes? Mira qué bien. Tenemos a Lauri Herrera, tenemos a Lauri Mesa, tenemos a Lauri la músico, la percusionista. ¿Cómo descubres o cómo te llega el interés por componer? Bueno, yo digo que ese interés surgió de una oportunidad. Yo siempre he dicho y he leído mucho, que la suerte es cuando confluye la oportunidad y el talento, cuando se junta la oportunidad y el talento. Y en ese momento, con el proyecto de La Fiera Típica, que fue un proyecto que iniciamos desde cero, yo vi la necesidad como en que había que innovar. Y por la noción de la música, yo había compuesto cosas en la escuela, como himnos a la escuela. Siempre me gustaba escribir poemas, pero nunca como que una canción así. Y de ahí, de esa oportunidad, surgió entonces la necesidad y el deseo de componer. Y ahí empezamos. Mira qué bien. ¿Qué tú sientes que te diferencia a ti como compositora? Bueno, que me diferencia a mí como compositora, no quizás diferente de que yo estoy del otro lado del mundo, no, sino como el deseo de crear, de innovar. En verdad, yo me baso mucho en la innovación, porque como tengo mucha noción de la música, me apasiona los sonidos, o sea, producir. Yo siento como que crear desde el alma y no tan solo letras, sino también música. Yo siento que es lo que me hace un poquito diferente. Y sobre todo, la innovación de tú decir, wow, lo que está bien, pero yo quiero escuchar algo más. Mis oídos necesitan escuchar algo más. Yo siento que eso me hace diferente. Mira, y tú estás hablando de eso y te quiero preguntar, ¿la industria apoya o limita la creatividad? Bueno, en verdad te digo que la industria en sí depende de donde tú te muevas, pero pues, ahora mismo estoy en el área de merengue típico, pero a veces te limita.
La industria te limita, pero cuando tú creas desde la pasión, tú no te puedes llevar de los esquemas o de la industria, porque al final tú tienes unas personas, un público que quiere escuchar y sea mucho, sea poco o no sea algo instantáneo de viralidad, la gente lo aprecia. Y eso para mí, o sea, vale mucho más que la industria en sí, de tú posicionarte como una persona número uno, por ejemplo. Sí. Sino más bien tener un catálogo que la gente diga, wow, o sea, que con los años las cosas perduren, ¿sabes? No quiero hacer cosas que no perduren con los años. Claro que sí. Mira, y tú casi me respondes una pregunta que tengo, que es, tú dices desde la pasión, pero te iba a preguntar que desde dónde tú escribes. Y desarróllame un poquito más sobre eso, sobre que tú dices que escribes desde la pasión. Bueno, yo siempre dice como que la musa y eso. Yo escribo desde un punto de vista desde la pasión, pero también he aprendido a escribir desde la oportunidad, ¿sabe? Porque yo me pongo a pensar y digo, bueno, si un artista, por ejemplo, un artista, vamos a decir, mundial, internacional, me ve y dice, yo quiero un tema y solamente tiene 30 minutos para que nos tranquemos en el estudio. ¿Tú crees que yo le voy a decir, déjame esperar que la musa llegue? No puedo, ¿verdad? Entonces, por más que haya esa pasión, y claro, se compone desde la pasión, también hay que escribir desde la oportunidad, desde lo que uno le quiera reflejar en letra y música al público. Mira qué bien, muy interesante. Tú sabes que uno siempre escucha, ¿no? Porque cuando me llega la musa o cuando llega la musa, pero hay momentos que se te presenta, como te acabas de decir. ¿Y claro, qué tú haces? Musa, ven. No se puede. Entonces, imagínate, hay muchas situaciones que no, porque la gente a veces dice, oh, tú viviste eso. No necesariamente tú tienes que vivir eso. O sea, tú puedes crear desde lo que vive otro. Yo digo que el compositor tiene que tener algo del sentido, como algo sensorial, como muy activo. Sí. En el sentido de que alguien te exprese algo o que tú sientas algo y no necesariamente tú tienes que vivirlo tú, pero eso en el cerebro te activa algo que, o sea, es increíble. Y muchas veces yo siento, y hay canciones como que son un dictado divino, yo digo. Sí. Es como que mira esto, y eso es un poquito profundo, pero sí. No, definitivamente, como tú dices, componer es crear. Y ustedes los creativos, mira, yo los respeto y los admiro mucho. De verdad que sí. Te lo digo porque, sin ánimo de compararme, porque no es eso, pero uno aquí tiene que prepararse para la entrevista, tiene que leer un poquito, tiene que ver la biografía del... Y, caramba, a veces para tú crear una pregunta o formular una pregunta en base a lo que tú aprendes de esa persona, a mí se me hace difícil. Sí. Imagínate una persona como tú, que escribe, que tiene que tener esa facilidad de lo que tú acabas de decir, ya sea de una situación cultural, de una situación que está pasando en el momento, de cualquier cosa, pues escribir sobre eso, y los respeto y los admiro mucho, de verdad que sí. Amén, gracias. Sí. ¿Cuál ha sido tu canción más personal? Mi canción más personal, ¿en qué sentido? Que tú has escrito, que tú dices, esa es mi canción, o te la pongo de otra manera. ¿Cuál ha sido la canción que tú has escrito que más te ha tocado? Bueno, yo digo que si se enteran. Tengo una canción interpretada por La Fiera Típica, se llama Si se enteran. Y digo como que más me ha tocado porque fue una canción en la que cuando yo hice Tu Mejor Amante, que tengo otra canción que se llama así, yo todavía no tenía la noción de como que si era o no compositora. Pero cuando yo hice Si se enteran, que yo vi el trabajo y lo que esa canción tenía y lo rápido que lo hice, dije, no, espérate. Entonces, como que Si se enteran para mí es la canción un poquito más personal. Sí, yo la siento así. Muchas veces, cierto, tú acabas de decir, no todo lo que tú escribes es personal, pero imagino que ha escrito cosas personales, o sea, que tú has pasado por eso. Sí. ¿Eso te sana o te confronta? Bueno, escribir cosas personales
en un sentido me sana. Me sana porque muchas veces hay cosas que tú en palabras no lo puedes expresar. Y no necesariamente tiene que ser una canción que la grabe un artista. Pero recuerdo que cuando tenía 13 años, yo le compuse una carta a mi papá. Yo le hice una carta a mi papá, se la compuse. Y yo sentí como una liberación en ese momento porque era algo que yo necesitaba hacer. O sea, por el resto de mi vida yo lo voy a agradecer y lo expresé de una manera que yo sentí hacerlo. En días pasados le preguntaba yo a un cantautor, una cantautora, cuando tú escribes algo personal y tú tienes que interpretarlo, algo, y no estoy diciendo que sea el caso tuyo, pero algo que es doloroso y tú lo escribes, lo interpretas, eso no significa como revivir esos sentimientos. Y la pregunta va en la misma línea, porque quizás tú escribes algo para liberarte y para soltarlo y para quitarte ese peso de arriba, pero fue algo que te pasó doloroso y entonces interpretarlo, revivir todo eso otra vez, ¿no sería más doloroso? ¿O cómo se maneja? Al final de cuentas, ¿cómo se manejan esos sentimientos tú interpretando o escuchando algo que tú pasaste y volverlo a revivir? Bueno, yo siento que hay heridas que tú necesitas expresar, porque si no te van a consumir por dentro, ¿sabes? Entonces todo depende de lo que tú sientas y de la herida que tú tienes. Siento que hay cosas que si tú no la hablas, el cuerpo te la dice o el tiempo, y darle vida a esa herida puede ser algo que funcione incluso hasta de inspiración para otra persona que está viviendo ese momento o esa situación. Sí. ¿Tú has sentido o encuentras que ha sido difícil para ti abrirte camino en este mundo tan amplio de la música? Bueno, difícil en el sentido de porque es un mundo muy extenso, muy amplio, son diferentes industrias, pero en verdad siento que estoy trabajando, como te digo, desde el corazón y desde lo que yo quiero. O sea, yo tengo un norte y yo sé lo que yo quiero y es innovar, como te había explicado, y no tan solo en el merengue típico, en la música en general. Entonces, cuando tú sabes para dónde tú vas, no importa lo que pase, tú sabes si tú llegaste o no importa lo que pase o lo que pase alrededor, ya tú sabes para dónde tú vas y tienes un norte. Claro que sí. Hay muchos artistas que por cualquier razón deciden interpretar o adaptar canciones de otros. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Y por qué tú consideras que muchos prefieren, vamos a decirlo así, copiar? Bueno, tú sabes que vivimos en un mundo de muchos covers, como le decimos, ¿verdad? Yo no lo veo mal, de verdad que no, porque puede que lo hagan también para mantener vivo una tradición, pero o sea, fuera extraordinariamente bien que las personas crearan. ¿Sabe por qué? Porque el mundo necesita más y el mundo vive en constante evolución, las personas viven en constante evolución y nosotros como seres humanos necesitamos escuchar cosas nuevas. Y cuando tú puedes imponer eso o hacer que la gente acepte eso, cuando la gente ya lleva un guión repetitivo de lo mismo, y tú provocas que la gente le guste eso, o sea, eso es una sensación sumamente especial. Entonces, yo no voy en contra de los covers, pero sí digo que hay que trabajar y que deberíamos de enfocarnos más en innovar y crear. Definitivamente que sí. ¿En tu trayectoria te han subestimado? Como persona, sí. Sí, como persona, sí. Porque muchas veces, a las personas a veces se le hace un poquito difícil verte desarrollando en un área que ellos no conocían de ti. ¿Sabes? Entonces yo vengo del área de la música, de ser músico, y desarrollarme ahora como compositora es un área totalmente diferente para muchas personas y para mí también.
y siento que eso lo han subestimado. Pero no es algo que me afecte, ¿sabes? No es algo como que lo vea muy personal. ¿Te has dedicado más a componer para el merengue típico? Sí, ahora mismo sí. ¿Tú entiendes que el merengue típico está en una buena etapa o está estancado? Bueno, yo entiendo que el merengue típico ha avanzado muchísimo, o sea, demasiado, pero siento que le falta esto, crear, innovar, producir, darle a la gente cosas nuevas. Claro, lo tradicional siempre va a ser lo tradicional y lo respetamos, o sea, yo no voy en contra de lo tradicional, pero para que las cosas evolucionen y para que el merengue típico pueda llegar a escenarios que nunca ha llegado, a países donde no ha llegado, necesita innovar y necesita evolucionar. Sí. ¿Por qué tú crees que, bueno, es que, y no estoy tratando de hacerlo controversial, sino es para tratar de entender un poco ese género, que es un género, es parte de la cultura nuestra? Sí, claro. ¿Y por qué tú consideras que de los merengueros típicos tradicionales hay como un poco de resistencia a eso mismo, a la innovación, a lo nuevo, cuando es para darle continuidad al ritmo y no se quede Sí. Bueno, entiendo que en un mundo debe de existir, como dicen, para los gustos los colores, ¿verdad? Y entiendo que ellos se han basado como, hay personas como que se estancan en eso, pero el merengue típico tiene que seguir evolucionando y, o sea, siempre va a ser merengue típico, ese nombre no se le va a cambiar, ¿sabes? Por más sonido nuevo que pongan, por más instrumentos. Por ejemplo, en mi última composición yo decidí hacer una fusión típico vallenato, o sea, por más, y al final sigue siendo típico. Sí. ¿Me entiendes? O sea, por más que si no, siempre va a ser merengue típico. Y eso, esas raíces y lo que nos representa a nosotros como los dominicanos, güira, tambor y acordeón, eso siempre va a estar ahí. Una pregunta, ¿tú tienes un apuntador? No. No. ¿Quién fue que me le dio la próxima pregunta, Lauri? Que esa era la próxima pregunta. ¿Por qué mezclar el vallenato con el típico? Bueno, sabes que en mi viaje a Colombia, nosotros fuimos a Colombia en un media tour y vi mucha similitud entre la cultura dominicana y el vallenato. Y en el sentido del acordeón. Sí. Y cuando yo escuché eso y escuchaba como que ritmo colombiano, yo decía, no, pero es que esto me parece que, aunque no se parezcan, pero si uno lo combina de verdad y lo fusiona de verdad, o sea, iba a ser una explosión de sonido. Y eso fue lo que pasó en ese tema, en Arrechas. Sí, y vamos para allá. Que me gustan mucho los títulos que tú le pones a las canciones. ¿Tú crees? Claro que sí. El público, desde tu perspectiva, ¿está listo para el cambio? Yo digo que es cuestión de uno hacerlo de una manera en que lo tradicional no se vea afectado y que se pueda innovar. O sea, no es que el público no esté adaptado para ese tema, pero hay que ofrecerle cosas que el público sí de verdad las quiera, ¿sabes? Y que ellos se sientan identificados y con sonidos frescos. Sí. ¿Y cuál es tu parámetro para tú ver que lo que tú estás haciendo le está gustando al público? Bueno, es que yo digo que las canciones tienen su público. Yo no tengo como que un parámetro en sí, yo te puedo hacer algo de doble sentido, pero te puedo hacer una canción de que tú te amargues y quieras beber romo. Pero, o sea, por eso te digo, no tengo un parámetro, no te puedo decir, pero sí que la gente diga, wow, mira, esta canción me encanta, pero que siempre esté pendiente a lo que tú vas a hacer o a lo que tú lanzas. Para mí eso es algo como que el público está percibiendo lo que tú haces. Claro que sí. Y ¿qué tú quieres provocar con tu música, con tu estilo? Cuando digo provocar, ¿qué efecto tú quieres causar en todo el que escuche lo que tú compones? Bueno, para mí el efecto que yo quiero causar en las personas es que como que cada quien encuentre su nicho, como que cada quien encuentre un ritmo
o una música en la que se pueda sentir identificado, pero sobre todo también yo quisiera que este género, que es el merengue típico, se internacionalice más, como que podamos llegar a los lugares donde todavía no ha llegado. Para mí es como mi norte, ¿sabes? Como tú puedes decir, bueno, el merengue típico llegó a Colombia, llegó a Brasil, llegó a donde quiera que el merengue típico pueda llegar. Excelente. Mira, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a seguir conociendo más de Laury Meza porque hay mucho más que contar de esta gran historia. No se muevan de ahí, regresamos en breve. Y aquí estamos de regreso en el Late Show con José Cinema con esta interesante historia de Laury Meza. Señores, les recomiendo a que sigan las redes de Laury Meza, pero no solamente eso, aporte, como yo siempre le digo. ¿Cómo usted aporta? Dándole like, compartiendo y otra vez suscribiéndose a las redes sociales de Laury Meza, que ustedes lo van a ver durante todo el programa por acá. Pero sobre todo, comenten, que lo bueno siempre se le da seguimiento. Laury, mira, vamos a hablar un poco de las canciones que ya tú has trabajado, que están sonando, están pegadas, están dando agua a beber. Y en ese orden mismo cronológico, háblanos un poquito de cada una de ellas, ya de las que tú tienes fuera y quién la están... la mayoría de tus canciones son para La Fiera Típica. Sí, ahora mismo estamos concentrados en ese proyecto. Sí. Ok, entonces, primera canción que tú le haces a La Fiera. Bueno, la primera canción fue Mamá Mela. Sí. Que no es, bueno, tiene el doble sentido, pero sí, tiene una historia. Tiene una historia real, como había dicho anteriormente. Melania era mi abuela. Sí. Y era la persona, ella imitaba a Fefita. Y era era el tipo de abuela que no era una abuela como de campo, más bien como una abuela de chispa. Y ahí fue que nació el tema Mamá Mela, porque ella era muy así, como muy extrovertida y muy de chispa. Mira qué bien. ¿Y cómo va ese tema en cuanto a reproducciones, en cuanto a pegadas? Bueno, ese fue el primer tema de La Fiera Típica, con el que la gente, incluso cuando íbamos a Colombia, el que no lo conocía por su nombre decía, el de Mamá Mela. ¿Pero por qué? Porque ha sido el tema como que la gente apoyó desde un principio, como, espérate, incluso Ana del Castillo, no sé si la conoces, una colombiana, ella grabó en una parte de un popurrí, está en YouTube también, ese tema. Y Mamá Mela, o sea... ha sonado en los carnavales de Barranquilla. En República Dominicana la gente es loca con ese tema y en reproducciones ya tiene como 1 millón de reproducciones casi. Mira qué bien. Sí. Segundo tema. El segundo tema fue cuando yo dije, bueno, las cosas doble sentido tienen a la gente le gusta, pero hay que darle algo que no se estuvieran esperando. Y ahí viene el tema Tu Mejor Amante, que para mí ha sido, bueno, y para la gente, ha sido el tema como que le ha dado otro relevo a la carrera de La Fiera Típica. Y Tu Mejor Amante surgió en esos momentos de que estábamos en entrevista y cosas, y él me dijo, hay que hacerle un tema a los amantes, para las personas que han sido amantes. Y salió Tu Mejor Amante, y de verdad que, o sea, para mí, tengo ahí hasta videos que hemos llorado en actividades, cuando tú ves cientos de personas cantando Tu Mejor Amante. Y ya es un tema que cuenta con 2 millones y algo de reproducciones, nada más solamente en YouTube, imagínate, en las otras plataformas. Pero que es un tema que perdura, la gente vive, siente y lo canta y a veces hasta llora. Sí. Sí. Mira, en ese sentido, cuando se hace o se interpreta, en el caso de La Fiera, o de cualquier artista, cuando se interpreta temas de doble sentido y luego se trata de hacer un tema que no sea de doble sentido, o sea, se puede, después que tú entras a esa línea de doble sentido, ¿se puede volver atrás? Yo no diría que sería volver atrás, sino darle a la gente
otra perspectiva. Exacto. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, cuando la gente sabe lo que va a ser un artista, quizá no le pone tanta atención. Pero cuando tú tienes un artista que tú dices, no, pero va a salir con doble sentido, o me va a dar algo romántico, o me va a dar algo medio pícaro, ya la gente está un poquito más atenta y como que vive más a la perspectiva de decir, ¿con qué me vendrá ese artista? ¿Me vendrá con una balada? ¿Me vendrá con una salsa? ¿Tú me entiendes? Entonces, para mí yo digo que esa fue la misión de Tu Mejor Amante y por supuesto que la ha cumplido, de que la gente viera la fiera, pero viera una fiera en sentimiento, viera una fiera que sentía y que no solamente iba a dar cintura en una tarima. Sí. Y para mí Tu Mejor Amante es eso. Siguiendo con el orden, entonces luego vino Si Se Enteran, que fue un tema grabado por él, que ya te había dicho que fue el tema como que más, que yo dije, espérate, aquí me gradué. Sí. Si Se Enteran, producido mi productor, chef, produciendo, que de verdad que él fue que me dijo, mire, usted es compositora. Y yo le decía, no, pero es que aún yo componiendo Mamamela y Tu Mejor Amante, y él me ponía la canción y me dijo, entonces, ¿quién hizo esa canción? Entonces, él me ha ayudado mucho y siempre hemos trabajado de la mano. Entonces, ahí vino Si Se Enteran, que... Ajá. No. Ok, Si Se Enteran es una canción que salió en un... yo puse ese concepto, yo dije, siempre la gente tiene una relación como que se preguntarían, ¿y si se enteran? O sea, sí. El problema que puede pasar si se enteran. Y de ahí surgió Si Se Enteran, de una relación que tú no puedes publicar, que tú vives en secreto, ya sea por las diferencias de edades, por las clases sociales o por otras cosas. Y entonces de ahí surge Si Se Enteran. Mira, y vamos a pararlo ahí un segundito. Tú sabes que me está gustando esto y usted tiene que estar, yo me imagino que ahí usted tiene que estar, porque empezamos con Mamamela, seguimos con Tu Mejor Amante. Tu Mejor Amante, Mamamela, Tu Mejor Amante y Si Se Enteran. Señores, esto va por buen camino. Sí. Próximo tema. Entonces, bueno, luego de Si Se Enteran, ahí hice 13 de febrero. 13 de febrero. Qué problema, ¿eh? Sí, 13 de febrero es un tema que yo me puse a pensar en lo que la gente piensa en el 13 de febrero. O sea, cómo tú estás una noche antes del 14 de febrero. Y todos hemos tenido una relación que es un 13 de febrero. ¿Por qué? Porque no llegan al 14. Entonces la canción dice así, como qué lástima que no llegamos ni al 14 de febrero. Entonces esa fue la próxima canción, ya un poquito más melancólica. Mira qué bien. 13 de febrero estaba yo en República Dominicana. Pero tú seguro has tenido un 13 de febrero. Todos hemos tenido un 13 de febrero. ¿Se supera que no? No, bueno, pues afortunado. Todavía no, señores. Vamos a ver. Sí, todavía hay posibilidades. Bueno, sí. Yo he tenido 13 de febrero. Ay. Sí, relaciones como que tú te visualizas que sí, pero no llegan al 14. ¿No? Ay. Salen huyendo, como dicen. Sí, exacto. Y de ahí hay una más. Sí, ese es el tema. El tema que viene ahora, tenemos a Mamamela, yo lo digo, por favor. Sí. Tenemos a... ayúdame, Mamamela, Tu Mejor Amante, Si Se Enteran. Si Se Enteran. Y la última... 13 de febrero. 13 de febrero. Y la última, Arrecha. Esa es. Exacto, Arrecha. Se puede decir, estamos en YouTube. Sí, aquí no, se puede claro, decir. claro, es para todo. Sí. Para todos los países. Cuéntame de eso, por favor. Bueno, arrecha surge, porque arrecha es una palabra que es, o sea, se usa en varios países, pero tiene un significado diferente en todo. Entonces eso como que te deja una incógnita y una duda de que tú sabes la palabra, pero tú no sabes a qué significado, ¿verdad? Te está refiriendo. Pero arrecha surge de como una química, en verdad, en un video que subió Ana del Castillo en ese momento, porque voy a dar una primicia aquí, y eso no lo he dicho en ningún lado. Eso no lo hemos dicho, pero Arrecha era un tema que iba a salir con Ana del Castillo.
Mira que Sí, ella que cuando estuvimos allá en Colombia, que quiso grabar con La Fiera, y ella en el video dice, somos dos arrechas. O sea, yo dije, no, espérate, pero que esta es la palabra que la define a las dos. Sí. Entonces, es un tema ahí que fue con esa visión. Entonces, nada, arrecha es un tema picante para las mujeres y es una fusión muy interesante en cuanto a lo musical. Claro que sí. ¿Te has concentrado mayormente en la fiera típica, en componer para ella, pero sabemos que tú has compuesto un tremendo palo donde hay una colaboración de El Rubio Acordeón, Bulín y La Fiera está ahí también? Sí. Cuéntame de ese tema. Bueno, ese tema se llama Chupapá. Chupapá, sí. De esos temas que son jocosos. Sí. En verdad tuve la oportunidad ahí para trabajar con Bulín 47, Eribe el Acordeón y La Fiera Típica en ese tema. Fue un tema carnavalesco que a la gente le gustó bastante y en verdad fue una experiencia única porque yo decía, wow, tú estar ahí donde están artistas como que tú lo has visto desde otro lado, ¿sabes? Como es Bulín, que es un artista muy, muy respetado allá en República Dominicana. Yo digo que para mí fue algo muy bonito, muy bonito. Sí. Y te lo mereces, de verdad que sí. Gracias. Te mereces todo lo que está pasando contigo. ¿Qué más podemos esperar en los próximos, en los próximos días, semanas de Lauri Mesa? Bueno, Lauri Mesa este año está concentrada en trabajar mucho. Lauri Mesa está creando para algunos álbumes, como es el álbum Merengue Típico La Evolución, que Arrecha es el primer tema del álbum Merengue Típico La Evolución, donde van a haber 14 temas inéditos de la mano del productor Che Produciendo ahí, que va a estar acompañándonos, y Chico Mambo, que fue quien tomó la iniciativa del álbum. Estamos en ese proyecto. También La Fiera Típica viene con un álbum de temas inéditos, en donde van a haber colaboraciones muy, muy, muy interesantes. Donde van a haber artistas que no solamente de típico, sino de otras áreas. Se van a ver con artistas ya establecidos en el típico, pero también otros géneros. Van a haber muchas fusiones interesantes de personas que ustedes no se las están esperando. Lauri Mesa también está trabajando con Asilde, que tiene un álbum también. Pronto va a salir ese álbum en donde... Perdóname, Asilde... Valerio. Valerio, no, Sí. mentira. Sí. Es Una pausa. una pausa. Y sobre algo que estuvimos hablando afuera, que luego le comento, una de mis primeras invitadas ahí sentado fue Asilde Valerio. ¿En serio, oye? Sí. Pues mira qué bien. Qué Sí, bueno. sí, estamos trabajando un tema que ya pronto van a ver, pero sí estamos trabajando en ese proyecto de ese álbum de Asilde también, en el que van a ver también muchos compositores de alta gama, van a ver muchos artistas también, muchas colaboraciones muy interesantes. Entonces yo digo que Lauri Mesa este año se va a concentrar en trabajar y en crear, y sobre todo, en crear desde cero y cosas que la gente nos está esperando. Bien, Lauri, ya hemos visto Lauri la jovencita que empezó en la Sinfónica en Mao como músico. Hemos visto a Lauri la compositora, hemos visto a Lauri la emprendedora, Lauri la road manager. ¿Qué te motivó a ti luego de componer canciones y está ligado al mismo mundo, pero a ser road manager de La Fiera Típica? ¿Cómo cambia eso tu visión, o si la cambia, en todo lo que tú haces? ¿O dónde encaja esa posición en lo que tú quieres desarrollar? Bueno, Christopher Reyes Rodríguez, cariñosamente La Fiera Típica, dentro de ese mundo de la música, como te decía,
yo iba mucho a la Casa de la Cultura. Allá en Mao, la Casa de la Cultura es un sitio donde se reunían para dar, bueno, se reúnen, perdón, para dar clases de típico. Y ahí conocí a Christopher Reyes, un niño de, ¿qué?, 19 años, que lo vi tocando acordeón. En ese momento, bueno, Christopher tiene poco aprendiendo, pero en ese momento estaba aprendiendo. Y como que hicimos match. ¿Por qué? Porque fue como algo como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Entonces ahí ya con los conocimientos de música que yo había adquirido con el tiempo, comenzamos como que a ensayar y siempre estábamos reuniéndonos y eso, pero nunca teníamos, no que no teníamos la visión, sino como que nunca habíamos fijado de que, oh sí, vamos a hacer un grupo y eso, ¿no? O sea, en ese momento solamente era como de hobby. Y ahí nace lo que es que en la cafetería que yo tengo, yo llevo a Christopher Reyes, ya siempre hacíamos como que compartir, y en esa cafetería se hizo un video viral, que ahí fue el primer video viral de La Fiera, y o sea, la gente se volvió loca de un día para otro. Entonces ahí nos llama Manny Rodríguez en esa misma noche y fue como que vamos a trabajar, pero yo decía, ¿qué vamos a trabajar? Si nosotros no, o sea, nosotros éramos dos muchachitos, tres gente en una cafetería tocando para entretenernos, tú sabes, saliendo de los trabajos, en ese momento de esas ocupaciones y yendo un momentico a desestresarnos. Y entonces ahí es que viene el trabajar y lo decidimos hacer de una manera formal. Entonces ahí yo ocupo la posición de road manager, Manny Rodríguez de manager y obviamente Christopher Reyes, La Fiera Típica. Y desde ese momento hasta ahora, que hace un año y 8 meses, hemos estado ahí los tres de la mano y trabajando. Mira que bien, y yo asumo, porque es lo único que puedo hacer, eso también te da otra perspectiva, otra visión, porque no solamente trabajas con La Fiera Típica, escribe los temas de él, y pasando tanto tiempo juntos, me imagino que la mente creativa tuya con las ideas de él se combinan, y por eso también quizás los palos, claro, sin quitar crédito a lo que tú haces, claro. Pero esa combinación de estar juntos y compartir y tú manejar cuando están en tour, manejarla como road manager, pues también te da otra perspectiva en cuanto a las composiciones y todas esas cosas, me imagino. Sí, exactamente. Sí, es un poquito como que va de la mano, porque ya cuando tú conoces a alguien, ¿sabes? Yo conozco a Christopher. Sí, yo quizá puedo saber lo que Christopher quiere expresar, lo que él siente, o cómo debe, y entonces ahí entra la parte de conocerlo, ¿verdad? Pero entonces cuando tú dices cómo, entonces ahí entra la parte de la compositora, pero cuando tú dices para qué, ahí entra la parte de la road manager. Y es como algo que se compenetra, claro. Y gracias a Dios por eso han surgido bonitas cosas como esas composiciones. Claro que sí. Y así como surgen bonitas cosas, ¿no han habido diferencias en el sentido de que, mira, me gustaría que esto fuera así o de esta manera? No, claro, es que las diferencias siempre van a estar, o sea, no podemos estar de acuerdo con todo, tú sabes, y más, o sea, más cuando ya ha habido una amistad antes, que tú tienes, es lo que te digo, o sea, es a veces un poquito difícil para mí porque tengo el rol de amiga como hermana, tengo el rol de compositora, pero tengo el rol de road manager. Sí. Entonces, en esos tres roles, más una persona, más Christopher, más La Fiera, o sea, siempre van a existir diferencias, pero siempre lo importante es como que hemos encontrado el camino y hemos sabido aún convivir con esas diferencias y ponernos de acuerdo, porque sí. Eso es lo importante. Claro. Pero en verdad siempre el cariño de que yo le tengo a Christopher como si fuera mi hermano, eso nunca va a cambiar por ninguna posición o por lo que se le cree. Claro que sí. Y
¿Qué significa el éxito para ti? El éxito. Bueno, para mí el éxito es tú hacer lo que te apasiona. Para mí el éxito es tú tener tiempo de calidad. Para mí el éxito es tú vivir como tú quieres. Y, o sea, te lo digo para mí porque el éxito es proporcional. O sea, para una persona un éxito puede ser tener 3 hijos, ¿sabes? Pero para mí yo digo que el éxito es vivir una vida plena, tranquila y tú hacer lo que te apasiona. Claro que sí. ¿Y qué legado quiere dejar Laury Mesa? Bueno, un legado que quiero dejar sería como el legado de una persona fuerte, de la perseverancia, de que cuando escuchen ese nombre, Laury Mesa, sea en cualquier noticia o cualquier escenario o cualquier crédito por ahí, digan, ese es el nombre de una persona que perseveró y está haciendo lo que le gusta y está donde quiere estar. O sea, para mí es esa sensación de que la gente diga, yo si sigo adelante y si no me llevo de los comentarios y si sigo perseverando, yo puedo estar donde yo quiero estar y por supuesto ser una persona exitosa en eso. Bien, Laury, el tiempo apremia, pero yo quiero preguntarte ya algo, una curiosidad que yo tengo yo. Eso lo quiero saber yo. En tu playlist, ¿qué tú escuchas cuando tú estás en un modo relajada, estás descansando? ¿Qué escucha Laury Mesa? Bueno, es que Laury Mesa es como los temas, polifacética. Sí, bueno, uno de los artistas míos favoritos era Tyrone José González, Canserbero. Laury Mesa escucha Canserbero. Laury Mesa puede estar escuchando a Ricardo Arjona. Laury Mesa escucha, o sea, todo tipo de música, en el sentido, todo depende del estado de ánimo. Pero sí, mi playlist es un poquito variado, como que no te sabría decir, eso va a depender del día. Del día. ¿Laury Mesa canta? No me gusta cantar. Tú me estás mintiendo. No. Ahora mismo, en público me estás mintiendo porque yo te vi fajada cantando en un concierto el otro día. Ah, pero eso era cantando con sentimiento, viendo a Ricardo Arjona. ¿Y quién no canta viendo a Ricardo Arjona? Dime tú. No, Laury Mesa no canta, Laury, mira, vamos a hacer una pequeña dinámica divertida, pero considero yo que es divertida, ¿verdad? Para mí. Una palabra que te define. Perseverancia. ¿Día o noche para crear? Noche. Sí, porque tú no esperas que la musa llegue, tú la provocas. No, yo la provoqué. No, y en la noche nadie va a venir que a llamarte, que te están cortando la luz. Sí. Se fue el gano en la noche. Mira, porque esta pregunta surgió por ti. Por ti. ¿Vallenato o típico? Típico. Obvio, ¿verdad? Claro, típico. Un artista que ha soñado con poner para él. Un artista que he soñado con poner para él. Juan Luis Guerra. O Cani García. Ay. Sí. No voy a preguntar por qué. Ya. Es que... Ya. Juan Luis Guerra o Cani García, sí, de verdad que sí. Una emoción difícil. Una emoción difícil. La decepción. Sí. ¿Tarima o estudio? Estudio. Sí, estudio. ¿Qué es más difícil, crear o creer? Creer. Sí. Sí. Hay cosas que tú creas y tú no te las crees. Entonces, yo digo que es más difícil creer. Laury, y vamos a concluir esta entrevista con una pregunta que tenía un tiempo que no lo hacía, pero es una costumbre que yo tengo, aunque tenía tiempo que no lo hacía. Si hay algo que yo no te he preguntado
durante toda esta entrevista y tú consideras que no se puede quedar fuera, ¿qué sería? Bueno, como ¿quién sería alguien por quien yo tengo que luchar? ¿Y por quién tiene que luchar, Lauri? Yo digo que por mi niña interior. Sí. Tremendo tema. Sí. Yo digo que sí, como siempre yo llevo, bueno, algo personal, pero yo siempre llevo una foto mía de niña. Como que siempre la veo, siempre está en mi cartera, porque yo digo que yo tengo que luchar por ella. Sí. Es por la persona como que yo más debo luchar, porque esa niña cumpla su sueño. Sí. Es así. Esa vaina es profunda, perdón. Sí. Julián, tú sabes, Julián. Y perdóname que yo soy llorón. No, yo también. Pero sí, yo le debo mucho a esa Lauri que no sabía a dónde iría. Le debo mucho a esa Lauri que luchó, a esa Lauri que tuvo que salir adelante, que tuvo que ser el fuerte de su familia. A esa Lauri que se tuvo que convertir en cabeza de hogar, quizás con poca edad. Me debo mucho, ¿sabes? Me debo muchos sueños. Y yo digo que sí, que si por alguien yo tuviera que luchar fuera porque esa niña siga cumpliendo lo que soñó. Porque en verdad en este mundo lo que hace falta es soñar. Eso es lo que hace falta. Definitivamente. Y para mí se ha cumplido un sueño, que ha sido entrevistarte. Gracias. Gracias, de verdad que sí, Lauri. Aprecio mucho y te iba a pedir que dieras un mensaje final, pero tenemos que dejarlo ahí mismo porque ahí quedó bien. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo, lo aprecio mucho. Gracias por compartir un poquito de tu historia. Y yo sé que eso va a ser una fuente para motivar a muchas jóvenes y a muchos jóvenes también a seguir adelante, a luchar y que sí se puede. Amén. Que sí se puede. Señores, gracias. Esto ha sido todo por esta noche y voy a terminar como lo he estado haciendo en los últimos días. Hoy no conocimos solo a una compositora, conocimos a una mujer que decidió escribir su propia historia. En un mundo donde muchos repiten, ella eligió crear. Y cuando el talento se une con propósito, lo que vemos no es un momento, es el inicio de un legado. Gracias. Esto fue el Late Show con José Cinema. Hasta la próxima.